Dice la Escritura, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Muy bien. Entonces, como hemos dicho, vamos a estar exponiendo versículos 2 y 13 del Filipenses capítulo 2. Y vamos a estar examinando un poco a la luz de la obediencia de Cristo. Ya hemos mencionado que los versículos del 1 al 4 de este capítulo 2, la preocupación principal de Pablo es atender el tema de la unidad de la iglesia de Filipos, que está en un potencial riesgo de verse comprometida. Su objetivo es que por medio de la humildad que cada miembro va a ejercer o manifestar, se va a solidificar esta unidad. Mientras que los versículos del 5 al 11, el apóstol Pablo se ha dado la tarea de mencionar, de exponer y representar el ejemplo supremo de humildad y que éste descansa en la persona y en la obra de Cristo. Ahora, en nuestro texto del día de hoy, el pasaje que está ante nosotros, el apóstol Pablo basa su exhortación a la unidad sobre el siguiente concepto clave: la obediencia. La obediencia a Dios, y tenemos a Cristo como ejemplo. Recordemos que el sacrificio de Cristo no solamente reposa en una infinita virtud espiritual, sino que también el sacrificio de Cristo es un elevado valor práctico para nosotros, como ya lo hemos expuesto en ocasiones anteriores. Y he decidido mencionar, más bien titular este sermón, esta predicación, a la luz de la obediencia de Cristo. Pablo dice, por tanto, esta palabra es una partícula griega que se le conoce como hoste, que se empleaba para extraer una conclusión a partir de lo previamente dicho y que da pie a lo que va a introducir a continuación. Un autor emplea esta expresión con la finalidad de unir lo que se ha dicho con lo que está a continuación de decir. Por eso Pablo dice, por tanto, es decir, no olvidemos lo que ya hemos estudiado, lo que ya se ha declarado. Y tengamos presente todo esto. Pablo desea exponer lo importante que es la obediencia de Cristo para la vida cristiana. ¿Y cuál es la esencia de la vida cristiana? Primera de Juan 2:6 nos dice, el que dice que permanece Él debe andar como Él anduvo. Y hemos visto que Cristo se ha humillado, ha olvidado sus intereses propios, sino que ha decidido cumplir con la voluntad del Padre.
y cumplir a la perfección esta voluntad. Esa es la obediencia que Pablo desea imprimir, desea manifestar y que quiere ver manifiesta en cada uno de sus amados filipenses y también aplica para el día de hoy. De hecho, este tema de la obediencia no es algo nuevo. Desde el versículo 27 del capítulo 1, el apóstol Pablo ya está haciendo referencia a una conducta. Él dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Él ya está hablando de una conducta, ¿sí? Ya ha hablado de la unidad, ya ha hablado de la humildad, ahora quiere abordar específicamente lo que es la obediencia. Él continúa diciendo, por tanto, amados míos. Para cumplir con este deber, Pablo no considera que, si bien ya es suficiente poner como ejemplo a Cristo, su obediencia, su humillación y también su exaltación, él todavía quiere traer a la mesa, quiere recordarles que son amados. Pablo es muy consciente a quienes está hablando y está apelando a que ellos recuerden ese entrañable amor que el Señor tiene para con ellos. Pablo es consciente que la iglesia es imperfecta, ¿sí? Él no está ciego a ello, lo sabemos bien porque él está atendiendo problemas que se están presentando y que con el tiempo se pueden agravar si no los atiende. Él sabe, él conoce perfectamente que la iglesia no es perfecta, tiene errores. De hecho, en el capítulo 1 nosotros hablábamos que el amor cristiano es un amor maduro, no es un amor romántico, no es un amor que se perpetúa el estado de enamoramiento, que exalta las virtudes, pero que se ciega ante los defectos, por no decir que los niega. Este amor maduro que ha crecido con conocimiento, con discernimiento, que tiene la capacidad de detectar aquellas áreas de oportunidad, ¿sí? Ese es el amor que tiene Pablo por ellos. Y es de la misma manera, como el Señor nos ama a nosotros, ¿sí? El Señor es consciente de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, pero aún así nos ama. ¿Y por qué Dios nos ama? Porque ahora ve a Cristo en nosotros. Filipenses 1:8, el apóstol Pablo declara, pone a Dios como testigo, está haciendo un juramento, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, ¿sí? De Jesucristo. Entonces, el amor de Pablo es un amor con conocimiento, es un amor maduro que no está tratando de evitar ver los errores, sino que hace todo lo contrario. Son amados. Entonces, sin importar, amados filipenses, que hay dificultades, ustedes siguen siendo amados por medio de lo que Cristo ya ha hecho. Incluso en Filipenses 4:1 encontramos una expresión sublime, unas palabras excelsas. Él dice, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Sí, hay dificultades, sí hay problemas, que eso me preocupa, me aflige un poco, y a veces no puedo entender por qué se presentan esas situaciones si yo ya he estado con ustedes y se han comportado de otra manera. Si bien ahora no están a la altura, siguen siendo una corona mía, siguen siendo una fuente de gozo para mí, siguen siendo objeto de mi amor. Y Pablo está replicando lo que ya ha visto en el buen maestro. Pablo está reflejando el amor que el Señor ha puesto en él y lo está vaciando en ellos. Y es lo que está instando Pablo ahora. Ustedes, hermanos, amados filipenses, ámense los unos a los otros como el Señor nos ama, como yo les amo a ustedes y como yo sé que ustedes me aman a mí. Y esta es una poderosa expresión de amor, y cuán entrañable, cuán íntimo es este amor, cuán vasto, cuán paciente, cuán perdurable. Y este solamente puede provenir de un amor que es maduro,
porque el amor que es romántico fluctúa. Un día se siente atraído y ama a ese objeto, pero en cuanto ese objeto deje de brillar un poco, buscará otra cosa para darle un falso amor. O si algo le ofrece una emoción más fuerte, como vemos que ocurre con los jovencitos, ¿verdad? O a veces no tan jovencitos también, que hay algo atractivo, se sienten enamorados, pero pronto ese pseudo amor se acaba. El amor cristiano no es romántico, es un amor maduro, con conocimiento, con discernimiento. Y que a pesar de la distancia, a pesar del cautiverio de Pablo, a pesar de que sus circunstancias son adversas, a pesar de todo esto, él tiene mucho amor para dar y los arropa con tan bellas palabras, los anima y es generoso, es caluroso en ese amor. Esto solamente lo produce el amor de nuestro Dios Trino. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Ahora procedemos a entender qué es el obedecer. El apóstol Pablo habla de una obediencia que ellos ya han demostrado en el pasado. No es algo que resulte ajeno. Y esto es muy similar a lo que Pablo ya hizo en el capítulo 1, cuando él menciona en el versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué está diciendo Pablo? El amor que yo ya conozco, que yo he degustado, que ya he manifestado, que yo ya he sido testigo, quiero que crezca, ¿sí? En ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Es lo mismo, es un paralelismo. Como siempre habéis obedecido, no le está pidiendo que ahora quiero que obedezcan, no, es algo que ya ha ocurrido en el pasado. ¿Por qué? Porque él está hablando de una iglesia verdadera, le está hablando cristianos, personas que ya han manifestado su compromiso, personas que ya se han comprometido con él porque ya están comprometidos con el Señor. Entonces, eso no es algo ajeno, esa obediencia que ya han manifestado, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Pablo tiende a reciclar esas expresiones y retomar temas, pero hay momentos donde se inclina más a hablar de un tema y posteriormente retoma algo que no le dio tal vez el tiempo suficiente, pero que ahora ya es pertinente abordarlo, ¿sí? Ahora, la obediencia, esta palabra que emplea Pablo, de acuerdo con el comentario de John MacArthur, debe interpretarse como ponerse debajo a lo que se ha dicho, es decir, someterse. Y yo no puedo obedecer si no me estoy sometiendo a lo que se me está indicando, a lo que se me está diciendo. También de aquí indirectamente entendemos, indirecta y evidente, que para poder obedecer, para yo ponerme por debajo de, primeramente debo de tener una instrucción, una enseñanza, una palabra, una idea. Eso quiere decir que el creyente debe escuchar la palabra de Dios para poder obedecerla. Porque ¿quién de nosotros cuando desconoció la palabra la obedecía? Nadie. Incluso si ahora que la conocemos tenemos dificultades en algunas ocasiones para obedecer, pues cuánto más antes si no conocíamos eso. Entonces el apóstol indirectamente nos hace un llamado a permanecer en el estudio, ¿sí? A estar en la enseñanza continua, exponernos ante ello, para tener luz, tener claridad y ser capaces de obedecer. Es justamente lo que hicieron las personas, los judíos de Berea, que nos dice Hechos, capítulo 17, versículo 11, que estos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Vemos una disposición en ellos, recibieron la palabra con toda solicitud. Era lo que estaban pidiendo, era lo que estaban esperando, era lo que estaban deseosos de recibir, escudriñando cada día. No era que solamente leían un pequeño pasaje y ya cumplí con mi lectura del día. Pues como verbo, como acción, sí, podemos decir que leyeron,
Pero eso no es suficiente. Ellos quieren escudriñar, ellos quieren conocer más, ellos quieren llegar más a fondo. Y cada día lo hicieron, de tal manera que querían comprobar que la instrucción que recibieron era verdaderamente así, con el fin de que si eso que estás enseñando es correcto, yo debo someterme, debo ponerme por debajo y caminar de acuerdo a lo que se me ha instruido. Eso es humildad. Eso es despojarse de los intereses propios. Eso es cumplir con una voluntad ajena. Ellos tenían claro su propósito, conocer la palabra de Dios, de manera que cumplían con lo que se dice en Mateo 17:5. Dios Padre dijo en el monte de la transfiguración: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y viene la acción, la orden: a Él oíd. Escucharlo a Él. ¿Qué debemos hacer una vez que hemos escuchado su voz? ¿Qué continúa? Debemos creer, debemos tener fe. Eso es obedecer. Debemos estar en esa observancia, guardar. Cuando creemos, obedecemos. No es suficiente tener la lectura, no es suficiente tener la meditación, no es suficiente entender, sino que debemos creer, y así cumplimos con esa obediencia. La fe es acción, y la fe en Cristo es el acto de obediencia suprema. De manera que como el Hijo ha creído al Padre, se ha sometido a esa palabra, ha descendido desde lo más sublime y ha entrado a las profundidades de las tinieblas para anunciar el mensaje de salvación y cumplir con cada una de las palabras de Dios Padre, cumplir con su voluntad. Eso es un acto de obediencia. Y de la misma manera nosotros somos llamados el día de hoy. ¿Qué nos dice Dios Padre? A Él oír. ¿Qué hizo el Hijo? Creyó el Padre, vino y habló de un mensaje aquí en la tierra. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya me arrepentí y creí. Pues anunciar ese mensaje a todas las naciones. Entre otras cosas que más adelante vamos a estar indicando. Entonces el Señor Jesús cumple con su ministerio, abandona sus intereses, se despoja de sí mismo, adopta una forma de siervo, no hace nada por vanagloria, nada por contienda, estima a su prójimo como mayor a sí mismo. Y Pablo nos dice, este es el sentir que debemos tener. El sentir de Cristo debe ser de ustedes. Por eso es importante atender esas palabras primeramente. Una vez que ya Pablo ha trabajado el corazón, ha derribado cualquier argumento, porque es lo que ha hecho Pablo. Al mencionar a Cristo como el ejemplo supremo, es inobjetable todo lo que viene a continuación. ¿Por qué debo obedecer? Primeramente, porque ya tienes el ejemplo de Cristo. A Él oíd. Segundo lugar, porque eres amado. Y no mereces ese amor, pero eres amado. Abandona tus intereses y cumple a plenitud con la voluntad de Dios Padre, con la voluntad de Dios Hijo. Permítete ser influenciado y guiado y enseñado por el Santo Espíritu de nuestro Dios. ¿Y cómo voy a cumplir con ello? Atendiendo lo que hicieron los judíos de Berea. Leer la Biblia, porque leer la palabra de Dios es escuchar su voz. Quiero hablar con el Señor, bueno, yo voy a leer su palabra, Él ya me dice algo, yo le respondo en oración. En su defecto, el no cumplir con este medio de gracia, entonces estoy en un acto de rebelión, estoy en rebeldía. Si no tengo lectura de la palabra, no voy a poder meditar. Si no medito, ¿qué voy a orar? Si no recibo instrucción, ¿cómo voy a hacer las cosas? Imagínense que usted está en su primer día de trabajo. Naturalmente usted espera recibir información, pero en lugar de esto, no recibe ninguna clase de orientación. ¿Qué va a suceder? Pues no va a ocurrir nada para lo que fue contratado.
Porque incluso aunque se le contrató para hacer lo mismo que hace en otro trabajo, en la mayoría de los casos las formas de operar es diferente. Si usted no tiene instrucción, no va a poder cumplir con la obediencia. Es por eso que resistirnos al tiempo de lectura, evitamos la meditación, la oración y nos estamos negando a obedecer. Es un acto de rebelión cada que nos resistimos. Y como hemos dicho, no es suficiente por sí solo la lectura. El diablo lee, el diablo conoce la escritura, el diablo la cita. Pero ¿qué dice Santiago? Los demonios incluso también creen, ¿verdad? Reconocen la existencia de nuestro Dios. Ellos creen, son crédulos, son más crédulos que los ateos y tiemblan. ¿Sí? Entonces, tenemos que ir más allá, y eso lo vamos a estar examinando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es obedecer? Primeramente tengo que exponerme ante la palabra. Una vez que he sido expuesto, debo de creer y tomar acción. Yo sé que esa persona tiene fe en Cristo, tiene fe en el Evangelio, por lo que se manifiesta en su vida y por otras características que vemos allí siendo manifestadas. Miremos a Cristo, cuáles fueron sus hábitos. Muy de mañana se apartaba a orar. También cuando la ocasión lo meritaba, enseñaba. Y si no había una ocasión, él creaba la ocasión para siempre compartir algo. Cada circunstancia era el tiempo indicado para instruir, para enseñar, para proveer de ese pan espiritual. Y sin importar el cansancio que él experimentara, de noche también iba a orar. Él velaba, no solamente pasaba tiempo a solas con Dios para sí mismo, sino también velaba por los intereses, por el bienestar y la protección de sus discípulos. ¿Y qué les decía? Oren, velen, porque la tentación llegará y no serán capaces de soportar. He aquí el supremo ejemplo de obediencia. ¿Sí? Por eso hemos llamado este sermón a la luz de la obediencia de Cristo. Estamos enseñando lo que Pablo ha enseñado, lo que a su vez él ha visto en Cristo. No es nada nuevo, doctrina de hombre. Y esto seguramente es lo que Pablo miró en sus amados filipenses. Vidas dispuestas al estudio y a la obediencia de las Sagradas Escrituras. Por eso él estaba persuadido que el que comenzó la buena obra la perfeccionará el día de Jesucristo en ellos. Filipenses 1:6. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Hubo un tiempo en el cual los filipenses gozaron de la presencia de Pablo, fueron beneficiados de su ánimo, fueron instruidos, enseñados para obedecer, hasta que llegó la hora de ser separados. Y cuando ha llegado ese tiempo, pues ahora llega el momento de valerse por sí mismos y continuar el camino que cada alma debe recorrer. Cada uno de nosotros debe avanzar por sí mismo en este peregrinaje, en este camino. Y Pablo sabe esto y les recuerda que no solamente su presencia, y él sabe que no requieren de su presencia. Él está seguro que van a poder ser capaces de solventar esas situaciones que se presentan. Pero solamente se los recuerdan. Y dice, ocupaos en vuestra salvación. Esta es una expresión de las Escrituras de las que suele malentenderse y a menudo no se le hace justicia. Debemos recordar que la vida cristiana tiene una iniciación, un desarrollo y una consumación. Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Es decir, el tiempo pasado, dice Pablo, en esperanza fuimos salvos. Ahí hablamos de una iniciación, algo que ha ocurrido en el pasado. Respecto al desarrollo de la vida cristiana, este
esto lo vinculamos en un tiempo presente. Dice 1 Corintios 15:2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Esta expresión denota algo que ocurre en el presente. A eso nos referimos con el desarrollo de la vida cristiana. Y la tercera parte, la consumación, esta nos ubica hacia el futuro, en cuyo caso el creyente será salvado, o bien debe entenderse salvado, la glorificación, salvado de este cuerpo, pero ya ha sido justificado, ya ha sido salvo. Entonces compete mencionar o referir o expresar que en el tiempo futuro será glorificado, a eso se refiere a salvación. Dice Romanos 5:9, seremos salvos de la ira, es decir, la ira que será desatada, que van a recibir unos o muchos y unos pocos no la recibirán los que han sido salvos. Entonces, la salvación es un evento que ocurre en el pasado, es una experiencia presente, así como también es una esperanza futura. Salvado en el pasado, es decir, justificado. En el presente es salvado, también es salvo, ¿sí?, de la antigua manera de vivir. Y en el futuro será glorificado, es decir, será exaltado con el buen maestro. Así que Pablo aquí no está hablando, cuando dice ocupaos de vuestra salvación, no está diciendo sé salvo, ¿sí? No está diciendo las obras buenas para ser salvo. No está diciendo vuelve a creer para ser salvo. No está diciendo obedece ahora para ser salvado. No, a eso no se refiere. No está hablando, no está ordenando de construir o producir salvación. Entonces, ¿qué extraemos de esto? ¿Sí? Pablo no está hablando, ¿sí?, de algo que debemos hacer hoy para hacer. No, ya han sido salvos. Pablo está hablando entonces con salvación de santificación, porque de la misma manera que he dicho que salvado se refiere a justificación en el pasado, y estamos diciendo que en el futuro ser salvos está hablando de una glorificación, en el tiempo presente está hablando que ser salvados, ocuparte de tu salvación, expresa santificación. Y tenemos bastante, ya lo conocemos nosotros, lo hemos estudiado también en la confesión, ¿verdad?, de nuestra fe bautista de Londres 1689. Debemos estar en el tiempo presente ocupándonos de nuestra santificación, tener obras piadosas, estar produciendo fruto. A eso se refiere Pablo. Ocúpate de tu santificación. No está diciendo ocúpate de tu justificación, ni tampoco de tu glorificación, porque no corresponde a esos tiempos, ¿sí? Ahora, a la luz de lo que he mencionado, ya hay claridad, ¿verdad? Ya entendemos mejor esta expresión. Dios es soberano, pero también nos quiere responsables. Es algo que he mencionado en diferentes ocasiones y lo seguiremos mencionando porque la enseñanza de Pablo así lo amerita. Otra vez mencionamos a los judíos de Berea. Ellos estaban ocupados de su santificación. Ellos estaban ocupados de su salvación. Ellos reconocen que Dios es soberano, pero que también el Señor nos quiere responsables. Por eso usted viene el día de hoy, como una manifestación de lo que ya ha sido, de lo que ya ha ocurrido en el pasado, de que es salvo. La evidencia de que hoy es salvo, de que ha sido salvo en el pasado, es que el día de hoy está permaneciendo en aquello que ha creído. Usted está haciendo cosas que impactan en su santificación, que está activo. No está haciendo cosas para nacer de nuevo. No, eso ya ocurrió en el pasado. Y si usted hace cosas ahora, otra vez, pues es porque ya ha nacido de nuevo, algo que ha ocurrido en el pasado. La palabra ocupaos también nos indica llevar a cabo en el presente. Una actividad en el presente, ¿sí? No es que cada día tenemos que procurar la salvación. Desechamos totalmente eso. El hombre no puede producir la salvación porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos 8 y 9.
La salvación es algo que poseemos por gracia, pero la santificación sí tenemos una responsabilidad nosotros. Acaba de leer nuestro hermano un pasaje que vamos a leer nuevamente, Segunda de Pedro capítulo 1, versículo del 3 al 10. Si me pueden acompañar, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 10. Dice el apóstol Pedro en su carta, versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Por qué es importante leer esto? Porque así como Pablo entiende que debemos estar ocupados haciendo frutos, que a su vez el Señor Jesucristo ya lo enseñó también, y lo vemos en el Evangelio, Pedro también conoce esta situación. Él dice que esto no os dejará estar ociosos ni sin fruto. ¿Qué cosa? El conocimiento de Él. Estando diligentes en qué. Si tenemos fe, debemos añadir virtud. Y una cosa nos lleva a la otra. ¿Cómo añadimos virtud teniendo conocimiento? ¿Sí? Y ese conocimiento debe impulsar nuestro dominio propio. Y así va la cadenita. Entonces tú dices que tienes fe. Hay una serie de cosas que debemos ver. ¿Sí? Porque si cumplimos con esto, vamos a dar fruto, no estaremos ociosos. Entonces, no es que, pues ya creí, pues ya estoy esperando que venga el Señor o que me llame a su presencia, perdón. No, hay cosas que debemos hacer. Ocúpate, trabaja, sé disciplinado. Porque esto le dará mayor fuerza y firmeza. Es una confirmación de que verdaderamente hemos sido llamados. El no estar aquí presentes por voluntad propia, eso no es una buena señal. O estar aquí también, pero de mala gana, bueno, tampoco es una buena señal. Los apóstoles saben que es posible que un cristiano se confunda, se resista y que por un tiempo no esté produciendo fruto, que sea estéril, hay un peligro. Y que si esto se prolonga por demasiado tiempo, es una grande y muy llamativa, una bandera roja de que algo no va bien. O no eres, o tal vez sí eres, pero estás en una situación muy, muy peligrosa. Para poder producir fruto necesitamos permanecer en Él, ya lo sabemos, algo continuo, sostenido, y que estamos haciendo un gran esfuerzo por ello. También ocupaos expresa, dice otro comentarista, que es una palabra que expresa obrar hasta el final. Y eso también va en armonía con el que permanece en mí hoy, mañana y hasta el último de los días, ¿sí? Hasta el final. Quiere decir que sí es. Que si desmayase, cayese antes,
Pues no lo es. Entonces, ocupaos es una acción que siempre está presente. Hoy estamos ocupados, mañana también y los siguientes días. Entonces, ocupaos habla de obrar hasta el final, hasta sus últimas consecuencias. La salvación no es un evento, hermanos, que solamente tiene que ver con el beneficio de los hombres a fin de evitar el infierno y con la esperanza de ir al cielo. Eso es bueno, sí, y es glorioso, y es hermoso, y le agradecemos a nuestro buen y amoroso Dios Trino. Pero el ser salvos tiene que ver más todavía con el hecho de glorificar a nuestro Dios. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor Jesucristo? Sí, por amor a nosotros vino y cumplió con su misión, con su obra. Es hermoso. Pero mayormente tiene que ver porque su Padre le ha dicho algo y Él se somete a esa voluntad y cumple con su deber a fin de agradarlo a Él. Porque Él ha querido glorificarlo, Él ha dicho, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, Juan 17:4. Es decir, Él se ocupó de esa obra y llegó hasta el final. ¿Y qué repercutió? Que haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, llegó hasta las últimas consecuencias. Él cumplió con la obra. Este es el llamado para nosotros también, no solamente para los filipenses. Se están peleando ya, eso no es la obra que tienen que estar haciendo, no se estén peleando, reconcíliense, ¿sí? Limen asperezas, perdonen, únanse, humíllense y pónganse a trabajar en la obra que saben que debemos estar haciendo, en esa obra que ellos ya se habían comprometido con Él. Continúa el versículo 12 diciendo, Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta es otra expresión que tiende a sacarse de su contexto y por ende se llega a conclusiones equivocadas. Dice John MacArthur que la palabra temor puede referir tanto terror como espanto. Incluso es una palabra que el Señor Jesucristo la utilizó, el apóstol Pablo también. Pero también esta palabra temor está orientada o bien se puede utilizar para referirse a un temor reverencial. Por su parte, temblor, esta palabra significa sacudir, ¿sí? Temblor que sacude. Entonces, ambas expresiones, tanto temor reverencial como temblor, como sacudir o temblor sacudir, son expresiones apropiadas, son reacciones correctas. Cuando una persona es consciente que está frente a un Dios que es santo, 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 y nosotros estamos en una bancarrota espiritual, que somos pecado, o aún incluso, porque recordar que Él está hablando a cristianos. Entonces, si tomamos solamente lo que he explicado hace un momento, no hay una armonía. Pero también aplica cuando aún nosotros somos limpiados y lavados por medio de la obra de Cristo, reconocemos nuestra pequeñez, nuestra insignificancia, nuestra torpeza. Y vemos todo el poderío que Él tiene. Dice Isaías 66:22, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esa es la reacción que espera el Señor de nosotros, que seamos humildes. El corazón contrito y humillado no despreciará a nuestro buen Dios. Esa es la actitud que espera en sus hijos, que reconozcamos nuestra debilidad espiritual y una vez que la reconozcamos, vamos a acudir a Él para depender y así no ceder a la tentación del pecado, así no caer de vuelta a nuestra vida pasada. Temor y temblor hace referencia a una preocupación santa por darle a Dios el honor que merece. Incluso este temor nos lleva a protegernos, porque si Dios dice, no matarás, no mentirás, no codiciarás y todos los mandamientos que dicen, si nosotros tenemos temor de romper esos mandamientos, al final de cuentas es para nuestro provecho, nuestro beneficio.
Entonces, este temor es una protección y también es una motivación para llevar una vida obediente y piadosa si estaremos ocupados de nuestra salvación, es decir, de nuestra santificación. Este temor y temblor nos debe llevar a ser conscientes de nuestra debilidad personal y Pablo era consciente de ello. De hecho, cuando ejerce su ministerio en la iglesia de Corinto, en la primera carta, así lo menciona en 1 Corintios 2:3. Más adelante, en 2 Corintios 7:15, se refirió a los creyentes que recibieron a Tito con el mismo temor y temblor. Entonces, esta expresión temor y temblor no solamente aplica para con nuestro Dios, sino para con el prójimo, sabiendo, siendo conscientes, siendo sabedores, que en cada creyente está impresa la imagen de Cristo, ¿sí? Por eso debo estimarlo como alguien superior a mí mismo y debo servirle, debo atenderlo, debo amarlo y debo ser paciente cuando peca contra mí. Así como yo espero que cuando yo he caído en pecado, siendo consciente o no, pues esperar esa paciencia de usted para señalar cuál ha sido mi error, cuál ha sido mi ofensa y llegar al perdón. Entonces, el temor y temblor no solamente es vertical, sino que también es horizontal. Salomón lo dijo en sus Proverbios, capítulo 28, versículo 14. Bienaventurado, es decir, feliz, alegre el hombre que siempre teme a Dios. Es bueno temer a Dios. Tener temor y temblor nos ayuda a tener una actitud correcta. Nos ayuda a dudar, nos orienta a dudar de nosotros mismos, a fortalecer una conciencia sensible y velar para no caer en tentación, a despojarnos del orgullo y estar alertas siempre, constantemente alertas del engaño del corazón, porque es engañoso más que todas las cosas. A estar advertidos de la sutileza y la fuerza de la corrupción que aún habita en este cuerpo caído y corrompido. Temor y temblor expresa un pavor que busca evitar ofender y deshonrar a Dios de cualquier forma posible, conocida y por conocer. Es un temor que absolutamente ve ofensivo en cada pecado y que no va a descansar contra esa situación si ha pecado hasta que se ponga cuentas con él, pero tampoco va a ser descuidado en aquellas situaciones que le pueden llevar a pecar. No se va a colocar en situaciones que saben que su carne va a ser activa y le va a llevar a pecar y así evitar contristar al Espíritu. No, en lugar de estarse acercando a un peldaño, un lugar donde puede resbalar y caer, va a hacer todo lo posible por retirarse de ese lugar donde puede resbalar y caer. Y cuando ve a otros que se están acercando en amor, los va a tomar y los va a traer hacia una zona de seguridad. Por eso predicamos el Evangelio, por eso enseñamos cada domingo, para instruirnos. Por eso nos exhortamos los unos a los otros, porque no es suficiente que yo me guarde de pecar contra Dios. Tengo temor y temblor también para con mi prójimo, que es lo que hacía Job, que también ofrecía sacrificios. No vaya a ser que mis hijos hayan pecado también. Entonces es un velar constante, continuo. Se trata de un temor reverente y solemne que fluye de un amor profundo hacia los asuntos más santos, se materializa en obras piadosas y culmina en una adoración genuina. Temor y temblor es una forma de rendirle tributo a nuestro Dios y de adorarlo. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta expresión, el que produce, menciona un comentarista que significa obrar eficaz y productivamente, demostrar poder mediante acción. Lo que está tratando de decir el apóstol Pablo es que Dios es el agente, el autor, el encargado, ¿sí? La fuente
que de manera constante genera el poder eficaz en la vida del creyente a fin de que sea capaz de agradarlo a Él. No solamente nos hace nacer de nuevo para tener una disposición de conocer qué es lo que Él dice, sino que también nos capacita para agradarlo, para obedecerlo. Entonces, Pablo está apuntando a despojar cualquier argumento que podamos formularnos, engañarnos o seducirnos a nosotros mismos, de convencernos que esta obra yo participo y hay algo que me pueden dar crédito a mí, sino que no, Pablo nos desarma y que aún las cosas buenas que vamos a producir o que ya hemos hecho, debemos estar en una dependencia absoluta con nuestro Dios, porque Él es la vid y nosotros estamos unidos a Él. Entonces el cristiano que permanece en esta íntima comunión está siendo fortalecido y va a poder producir ese fruto, va a poder llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Qué pasa con el Señor Jesús? Está a punto de ahora sí comenzar la parte final, el tramo final de su ministerio, ser colgado en un madero y recibir no recibir la cruz ni los clavos, recibir la carga que nosotros debemos recibir, las consecuencias, el castigo del pecado. ¿Y qué hace Él? Se pone a orar. Y su oración era tan intensa que transpiró cualquier cosa. No, yo nunca he visto transpirar a alguien de esa manera, no sé si sea posible, pero fue una carga muy fuerte. Él estuvo en una absoluta dependencia con el Padre Celestial, porque Él está siendo dotado y suministrado por el Espíritu de Dios, que la fuerza viene desde arriba, ¿sí? Porque Él es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué nos dice esto? Que Él quiere. El Señor quiere producir en nosotros ese querer como el hacer. Pablo es consciente de ello, por eso en 2 Corintios 3:5 nos dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Competencia, es decir, recursos, habilidades, conocimiento, destrezas, cualquier cosa viene de Dios. A los efesios les recordó diciendo que Él fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Su gracia operando en mi favor, para así empoderarme, un empoderamiento que sí es válido, ¿sí? Y continúa diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es el poder del Señor que actúa en nosotros. Colosenses 1:29 dijo estas palabras, trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No hay nada que me puedan acreditar a mí. Todo lo bueno que ven en mí, dijo Juan Calvino, se lo debemos a Él. Y lo malo, Calvino, eso sí es mío. ¿Sí? Lo malo sí es mío, es de mi cosecha. A mí me lo atribuyen. ¿Por qué? Porque muy probablemente pues, no estuve en una absoluta dependencia y ahí fallé. Pero una vez que recordé eso, que soy débil, que debo depender de Él, y si viste cosas buenas nuevamente, eso proviene de Él. Entonces Pablo, de una manera magistral, nuevamente nos vuelve a decir cómo actúa la soberanía de Dios y cómo actúa la responsabilidad del hombre. Que la soberanía de Dios no es una tiranía, no es que entremos en conflicto y está oprimiendo la libertad del hombre. La soberanía de Dios no es un enemigo de, digamos, esa libertad que se nos ha dado, pero más bien yo prefiero llamarle, más que libertad, responsabilidad que tenemos. Su soberanía no limita nuestra responsabilidad. Dios nos quiere activos. Dios nos quiere ocupados.
Dios quiere que estemos santificándonos, porque la imagen de Cristo debe ser formada en la iglesia, tanto que no logremos reconocernos a nosotros mismos. Si comparamos a Pablo, no es el mismo que años atrás. Ese hombre que antes de venir al Evangelio era totalmente diferente. Cuando Pablo se presenta a la iglesia, ¿qué hace la iglesia? Ellos tienen presente una imagen de Pablo que odia, aborrece el cristianismo y no lo quieren recibir. Pero pasan los años. Él está ocupado de su santificación. Él está trabajando. Él está escudriñando la Escritura. Él está creyendo. Él se está humillando. Pasan los años y su carácter es transformado. Más todavía, de manera progresiva. De manera que cuando tenemos esta imagen de este Pablo de antes o ese Saulo, ahora este Pablo, no se parecen. Son dos personas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque en esta imagen de Pablo renovada está cada vez más formada la imagen de Cristo. Y el anterior no es posible porque no está obedeciendo, está en una acción de rebelión. De nuevo, la imagen de Cristo debe ser formada en la iglesia, tanto que no logremos reconocernos a nosotros mismos. Que el amor de nuestro Dios Trino subordine siempre nuestros corazones. Amén.